Bien, entonces como les decía, estaríamos trabajando el periodo clásico, ¿sí? Con el texto de Raúl Mandrini. Vamos a recortar, digamos, sobre el pueblo de Teotihuacán. En el texto de Mandrini, además de Teotihuacán, el otro pueblo que aparece desarrollado es el de los mayas, ¿sí? Pero ese lo vamos a dejar para un próximo encuentro, ¿está bien? La idea es no abundar demasiado, no confundir, ¿sí? Repito la idea, estamos en el periodo clásico, ¿sí? Y vamos a tomar como ejemplo de ese periodo el pueblo de Teotihuacán. ¿Bien? Comenzamos entonces. Sí, Héctor, ¿querés decir algo? Sí, las páginas podría recordar, profesor de Mandrini. Sí, 157, 163. Ya tenemos el texto, usted lo mandó. No, está bien. Quería saber, pues, No, como estoy en otra computadora, no tengo para ver donde trabajo siempre, entonces no sabía si lo habían mandado, parece. no, esto viene a continuación. La semana que viene le estaré subiendo una nueva actividad, pero para entrar después de las vacaciones, ¿sí? Y ahí van a tener entonces sí las páginas de Mandrini que corresponden, bueno, a estos temas que estamos hablando, ¿sí? Listo. Bien, entonces, estamos hablando de Teotihuacán y comentamos la época de apogeo, ¿sí? Entre el siglo III y el siglo VII. Bien, ese sería un poco el periodo en el que nos estaríamos moviendo, ¿sí? La ubicación la hemos mencionado la semana pasada o la anterior, en relación a el Valle de México, ¿sí? Si pueden recuperar el mapa de la semana pasada, bueno, van a ver ahí la ubicación exacta, ¿no? De la ciudad propiamente dicha. Esperen que si me corto un poco porque estoy buscando una imagen que quería compartir y no la encuentro, del plano de la ciudad. Bueno, ahora no lo voy a poder encontrar, espérenme un segundito. Les voy a pedir un poco de paciencia. Ahora sí, retomamos, ¿sí? La idea era poder entonces ejemplificar. Ustedes ya vieron algunas imágenes antes de empezar a grabar. Díganme si están viendo lo que les estoy compartiendo. Es un plano, ¿sí? Sí. Un plano. Es un plano de la ciudad de Teotihuacán, básicamente de su emplazamiento, ¿sí? No sé si llegan a identificar algunas letras, la letra G, la letra E, la letra B. La G se ve. Bien. Tenía todo alrededor de la ciudad murallas para hacer una defensa, ¿no? Exacto, pero que estoy aclarando un poquito, pero no tanto, porque La A. no van a ver nada. Bien, entonces, ahí tendrían un plano, ¿sí? De la ciudad de Teotihuacán. Hasta ahí más o menos creo que se puede ver bien. Ya vimos algunas fotos, ¿no? Cuando en el momento anterior a que se cortara la llamada esta por Zoom. Entonces, bien, la idea era ejemplificar esta característica del periodo clásico, ¿sí? Que tiene que ver con justamente la urbanización y una urbanización planificada. Bien, ya hemos mencionado entre sus características esta división entre el campo y las áreas urbanas, y en este caso de Teotihuacán, además tenemos una ciudad que adquiere como cierta planificación, ¿no? Tiene una estructura que es Una muy avenida urbana, evidente. central, ¿Sí? central. Bien, para que tengan una idea, en su momento de máximo apogeo, Teotihuacán llegó a tener alrededor de 100.000 habitantes. Es decir, podemos llegar a decir que fue, en su época, ¿sí? Una de las ciudades más pobladas del mundo. Bien, en el espacio urbano propiamente dicho, que hemos visto con las imágenes y del que acá tenemos un plano, podemos encontrar entonces un eje, muy claramente ahí se ve un eje, no sé si lo ven, una línea central, ¿sí? Que es la que se conoce como la calzada de los muertos. ¿Bien? No sé si se llega a ver del todo, en la parte inferior, ¿sí? Se ve como una suerte ahí de pirámide, ¿sí? Y luego, en línea recta, hacia el norte, entonces, esa famosa calzada de los muertos, que en el texto de Raúl Mandrini, en cuanto a su estructura general, a la planificación que ustedes ven ahí en general, nos está hablando de una extensión aproximada de 2 kilómetros, aproximadamente 2 kilómetros de ancho.
¿sí? No sé si ustedes llegan a ver las letras, ¿sí? Pero podemos hablar, por ejemplo, hay una letra D, no sé si ven una pirámide hacia la izquierda, digamos, de la calzada, ¿sí? Esa sería la pirámide del Sol de 65 metros, de la cual hemos visto, perdón, de la traza urbana en general hemos visto algunas imágenes, ¿sí? Si vamos Sería más la hacia, avenida central. claro, si vamos más hacia el norte, ¿sí? Van a ver una letra E, ¿sí? Bien en la parte superior izquierda, ¿sí? Esa era como la ciudadela, digamos, ¿sí? Del espacio urbano, es un espacio amurallado, un espacio de defensa, que tenía murallas, ¿sí? De 400 metros por lado. Como se darán cuenta, una muralla enorme. Imagínense una muralla de 400 metros de largo por cada lado, ¿sí? Eso también es un símbolo del poder que tiene esa sociedad o que tienen, digamos, los gobernantes, ¿sí? Cuando decíamos, bueno, ¿cómo podemos explicar estas construcciones? Tenemos que pensar en un gobierno centralizado que tiene capacidad de movilizar fuerza de trabajo en un gran número y durante mucho tiempo, ¿sí? Dentro de esa ciudadela, donde ustedes ven la letra E, además había un templo, que era el templo de Quetzalcóatl, ¿sí? La serpiente emplumada, que era uno, digamos, de los, junto con Tlaloc, eran como las dos grandes divinidades de los teotihuacanos. Bien, eso simplemente, ¿sí? Simplemente como para que ustedes pudiesen tener un pantallazo general, ¿sí? De este trazado urbano que tiene la ciudad de Teotihuacán, ¿sí? Aclaro que esta foto está tomada del texto de Raúl Mandrini, ¿sí? O sea, cuando yo les suba el texto de Mandrini, ustedes van a tener ahí también van a tener también esta imagen, ¿sí? Cruzando, digamos, la calzada van a ver una letra G, un recinto amplio en lo que se supone pudo haber sido Mandrini dice un centro de redistribución o un mercado, no está del todo claro cuál puede ser su función, pero no era una función religiosa, por eso se plantea que pudo haber sido un lugar de distribución o una suerte de mercado, ¿sí? La calzada, entonces, propiamente dicha, esa línea recta que ustedes ven ahí de norte a sur, era evidentemente el eje, ¿sí? de la ciudad. Cerca de la calzada, entonces, encontramos los palacios y las residencias, ¿sí? de los miembros de la élite, de los sacerdotes, de los altos funcionarios, de los guerreros, ¿sí? A medida que nos alejamos, ¿sí? Podemos encontrar residencias del resto de la población y obviamente cuando nos vamos ya del área, digamos, urbana, bueno, más allá encontraríamos las aldeas campesinas, ¿sí? Un dato que menciona Mandrini que me parece interesante es que muchos de estos palacios que estaban cercanos a la calzada de los muertos estaban pintados con murales policromos, ¿sí? Es decir, con murales de diversos colores, ¿sí? Les voy a pedir si pueden silenciar los micrófonos, por favor. No sé si yo acá puedo hacerlo. Bien, eso, insisto, como para que tengan una idea, ¿sí? Por otro lado, también Mandrini nos cuenta que en este trazado urbano encontramos residencias privadas que podían llegar a tener hasta murallas de 3 metros de alto, con lo cual nos da la idea de que son personas importantes dentro de esta sociedad, pueden ser funcionarios, guerreros, sacerdotes, es decir, personas que tienen su casa protegida y con murallas que evidentemente, como les comentaba, seguramente se hicieron con fuerza de trabajo campesina, ¿sí? Estas residencias privadas de la élite, además de estar rodeadas de murallas, tenían también sistemas de drenaje, ¿sí? Obviamente para el agua, que además, cuenta Mandrini, fueron realizadas con anterioridad a la construcción de la vivienda propiamente dicha. Y esto es importante para pensar la idea de la planificación, ¿no? Es una urbanización planificada. Como puede verse, hay una idea, digamos, de un orden, ¿no? En la utilización del espacio y se puede ver también en la construcción de algunas, por lo menos, de algunas viviendas, ¿sí? Cuando hablamos entonces de Teotihuacán, ¿sí? Una de las cuestiones que siempre aparece en términos políticos es el tema de la influencia, ¿sí? Esta cultura, esta sociedad de Teotihuacán tuvo una influencia muy grande
Obviamente, en principio, en los alrededores del Valle de México, pero también expandió su influencia en otras direcciones, hacia el sur, por ejemplo, en Oaxaca, e incluso llegó esta influencia, perdón, hasta las tierras de sus contemporáneos, los mayas, ¿sí? O incluso una zona más cercana, como por ejemplo la costa del Golfo de México, ¿sí? En todas estas regiones, en Oaxaca, en las tierras mayas, en la costa del Golfo de México, los teotihuacanos desarrollaron amplios intercambios comerciales, ¿sí? Ahí van a ver en el texto de Mandrini algunos ejemplos. Menciona, por ejemplo, la obsidiana, que ya la hemos mencionado, ¿no? Como un mineral de lujo, ¿sí? Que trabajaban los teotihuacanos. Y acá también hay una idea interesante en cuanto a esta influencia, si fue de tipo militar, si fue de tipo comercial, o en fin, si fue una mezcla de ambas cosas, ¿sí? Pareciera dar la sensación de que la influencia de Teotihuacán viene más por el lado de la influencia de tipo comercial, ¿sí? En algunos textos se ha hablado de un imperio comercial o de una cierta dominación de tipo económica, ¿sí? O sea, es decir, lo cierto es que Teotihuacán no construyó un imperio donde conquistó otras regiones, sino que sí tuvo influencia, pero no tuvo una dominación sobre el resto de las tierras que rodeaban Teotihuacán o con las cuales tenían relaciones comerciales. Por eso se habla más bien de una influencia de tipo económica, de una dominación de tipo económica o, perdón, o comercial, ¿sí? En algunos de estos lugares, menciona también el texto de Mandrini, por ejemplo en las tierras mayas, podían haber influencias de tipo artística, o ahora vamos a ver una imagen que les voy a compartir. También menciona el autor que esta influencia, estos intercambios de tipo comercial, eran bastante fluidos, digamos, ¿no? De hecho, Mandrini menciona que dentro de la ciudad de Teotihuacán podían haber lo que hoy llamaríamos barrios, ¿sí? Destinados directamente para los extranjeros, ¿bien? Lo cual nos está hablando de una relación fluida y, digamos, entre comillas, podemos decir amistosa, ¿sí? Con respecto a élites, ¿sí? De diversas regiones, ¿bien? En cuanto a la influencia, se puede observar de diversas maneras. Una de ellas es a través de las imágenes que podemos encontrar en otras regiones, por ejemplo, en tierras de los mayas, por ejemplo, imágenes de dioses que están vinculados con Teotihuacán, ¿sí? Por ejemplo, con la imagen de Tlaloc, ¿sí? Tlaloc, así como suena, T-L-A-L-O-C, ¿sí? Tlaloc, ¿sí? Era una divinidad de toda Teotihuacán, ¿sí? Vinculada a la fertilidad, a la agricultura, ¿sí? Una divinidad muy importante de la región de Teotihuacán, y que la vemos aparecer en algunas representaciones que se realizan dentro del territorio de los mayas, ¿sí? Con lo cual, ¿sí? Podemos pensar, bueno, que que hubieron contactos, pero además influencia, ¿sí? De los habitantes de Teotihuacán con respecto a las ciudades mayas, ¿sí? Otra cuestión que menciona Mandrini, vieron las imágenes que hemos compartido de las pirámides, de la arquitectura, perdón, de Teotihuacán. Esta forma, digamos, ¿no? De construir los templos y de presentarlos en su composición arquitectónica, es una composición en talud tablero, dice Mandrini, ¿sí? Como ven, son como plazas rectangulares, ¿sí? Que van ganando en altura, ¿sí? Y que tienen como, obviamente, una pendiente, que ustedes la ven ahí, que están cubiertas como por escaleras que permiten subir. Ese tipo de composición, que lo encontramos también en otras regiones de Mesoamérica, desde la lectura de Mandrini, también implica una evidencia de la influencia que han tenido los teotihuacanos con respecto a los otros pueblos de la región, ¿sí? Menciona un caso muy concreto, que es la ciudad de Tikal, con K, ¿sí? Tikal, la ciudad de Tikal, una ciudad maya, ¿sí? Y además de mucho prestigio y de mucho poder, fue una ciudad hegemónica dentro de los mayas,
en esa ciudad de Tikal podemos encontrar estelas, ¿sí? Es decir, estelas de piedra, con personajes que tienen atributos teotihuacanos, ¿sí? Con lo cual, de nuevo, se evidencia esa cuestión de la influencia, el contacto, la cercanía entre los teotihuacanos y, por ejemplo, las tierras de los mayas, ¿sí? Llega a plantear como una posibilidad la existencia de una colonia teotihuacana en Caminaljuyu, que es una ciudad también de los mayas, ¿sí? Lo plantea como una posibilidad, ¿sí? Como que existiera una colonia de teotihuacanos en alguna que otra ciudad maya, ¿sí? Pero insisto, no habría que pensar en una dominación, una influencia de tipo militar, estrictamente militar, sino más bien de tipo económico. Bien, sí es cierto que hay en esta expansión de Teotihuacán, obviamente hay una cuestión militar, porque el comercio se tiene que proteger de alguna forma, pero lo que plantea Mandrini es que esa presencia militar es una presencia relativa, ¿sí? Hay una relativa presencia del aspecto militar en esa expansión, en esa influencia que tiene Teotihuacán por la región, ¿sí? Muy distinta de lo que va a ser el militarismo de la época ya del posclásico. ¿Se acuerdan cuando hicieron el cuadro sinóptico con el texto de López Austin? Aparecía este concepto del militarismo, ¿no? La expansión por militarismo. No sería el caso, digamos, ¿no? En este caso, si bien obviamente hay una relativa presencia militar, el eje estaría dado más bien por la influencia económica y por la influencia, diríamos, artística o más bien estilística. Bien, les voy a... lo que sí también menciona Mandrini, perdón, es que evidentemente alguna presencia militar tendría que haber, ¿no? Menciona el caso de, en el templo de Quetzalcóatl, no sé si estaba en el plano que mostramos recién, que estaba con la letra G, bueno, había restos de prisioneros sacrificados. Evidentemente había una cuestión militar, pero no sería, digamos, el eje dominante en cuanto a las formas de expansión de los teotihuacanos. Bien, voy a ver si les puedo compartir una última imagen, perdón que hoy estoy muy cortado con estas cosas. Les voy a mostrar, ¿llegan a ver el plano de Teotihuacán ahí? Sí, sí se ve. Bien. Bueno, Sí, Mandrini además recorta una imagen, ¿sí? Recorta una imagen tomada de una ciudad maya, ¿sí? Donde lo que él plantea es, bueno, esta imagen, ¿sí? Está tomada de una ciudad maya, y lo que él plantea es que en esta imagen, que es de origen maya, hay bueno, elementos, ¿sí? Que son de origen teotihuacano. Hay uno que es muy claro, el de la derecha, la imagen de la derecha, ¿sí? Sería la imagen, digamos, de un hombre de origen maya, ¿está bien? Y lo que podemos ver es la imagen de Tlaloc, no sé si lo llegan a ver, imagen de Tlaloc, que es una de los conceptos que aparecen en la parte central, en uno de los tocados de este hombre de origen maya, ¿sí? Ese sería, digamos, un ejemplo de la influencia de Teotihuacán en el área cultural maya, ¿sí? Además, bueno, de otros elementos que ya son más, podemos decir, similares, pero bueno, la presencia de Tlaloc dentro de una figura de origen maya implica claramente esta cuestión de la influencia con respecto a de los teotihuacanos con respecto a los mayas. Bien. En cuanto, siguiendo, digamos, ¿no? con estas cuestiones que estábamos mencionando de Teotihuacán, el texto de Mandrini hace una aclaración interesante en cuanto a la organización política, la va a ir desarrollando a lo largo de algunos párrafos, y básicamente lo que va a encontrar, perdón que tengo una alumna para ingresar, quién sabe cuánto sé que estaba ahí, y plantea entonces en cuanto a la organización política, que los señores que gobernaban, usa ese concepto, ¿no? Sean sacerdotes, guerreros o funcionarios, los señores que gobernaban en Teotihuacán
controlaban algunos elementos sensibles, ¿sí?, de la ciudad. ¿Bien? En principio, un sistema redistributivo. ¿Bien? ¿Conocen el concepto del sistema redistributivo? ¿Lo vieron ya en alguna materia? No. Es la concentración económica en manos del Estado y a su vez redistribuye. Perdón, se le cortó a Héctor, no sé. Sí, bueno, entonces, muchas veces van a encontrar en algunos textos estos conceptos, ¿no? Por un lado, el concepto de reciprocidad, ¿saben? ¿No? Esta idea de una relación recíproca, ¿sí? Y por otro lado, un sistema redistributivo, ¿sí? Podemos mencionar, ¿sí?, como dos formas de entender la circulación de bienes, los intercambios, ¿sí? Podemos pensar un sistema reciprocitario, ¿sí?, un sistema de reciprocidad, o podemos pensar también un sistema redistributivo, ¿sí? En un sistema reciprocitario, en un sistema, ¿sí?, donde las relaciones son recíprocas, esos sistemas en general, esto es teoría, digamos, ¿no? Se supone que funcionan más aceitadamente en las comunidades campesinas, ¿sí? Donde... Profesor, lo que usted quiere decir es lo que el productor produce, le da una parte al Estado y el Estado se lo devuelve de otra forma. ¿Esa sería un eslabón así? Exactamente, ¿sí? Simplemente estaba haciendo esta comparación, digamos, el sistema reciprocitario es un ida y vuelta, supongamos, entre miembros de la comunidad campesina, ¿sí?, que intercambian entre los distintos miembros de la comunidad o con otras comunidades, ¿sí? El sistema redistributivo lo que supone es que hay un centro, que en este caso sería el templo o los palacios, donde los campesinos, por diversos motivos, sea en forma de ofrenda o como tributo, ¿sí?, van a tener que llevar parte de su excedente, ¿sí? Entonces, en ese caso lo que tenemos es un centro que concentra, valga la redundancia, justamente el excedente campesino, ¿sí? Esas ofrendas, esos tributos que se concentran en los templos o en los palacios, luego el Estado decide cómo redistribuirlos, ¿sí? Aquellas personas o aquella clase social que maneje el sistema redistributivo, que en principio van a ser los sacerdotes, son justamente los que van a disponer de la riqueza de la ciudad y son los que van a terminar gobernando sobre el resto de las personas. ¿Está bien? Por ese eso... es el... No, estaba abierto el micrófono. Digo, ese es el sistema de... Es un feudalismo. No, ese es el pasaje... Ese es el pasaje de la antigua, de los antiguos grupos familiares pero a la civilización. Es el neolítico, la transformación del neolítico a comunidades más complejas, donde el Estado centraliza el poder económico y lo redistribuye. Y además también ahí se consolida lo que es la sociedad. ¿Por qué? Porque muchas veces, por parte de la iglesia, donde los sacerdotes monopolizaban el riego, se apoderaban de las tierras y se producía el quiebre que daba origen a la estratificación, que es la desigualdad. Ok, exacto, ¿sí? Quizás ahí, bueno, el neolítico ya lo hemos pasado, estaríamos ya en una etapa humana, ¿sí? Y quizás, más que hablar de iglesia, es más correcto quizás hablar de templos, ¿no? Porque la iglesia es más bien de tipo católica, digo, Bueno. Pero sí, está bien, ¿sí? Lo que dice el compañero es así, es correcto, ¿sí? Como les comentaba, hay un sistema redistributivo que se va organizando alrededor de los templos, y por eso les decía que las primeras autoridades básicamente son sacerdotes, o tienen, digamos, una cobertura religiosa, un lenguaje religioso, ¿bien? Entonces, ahí había una primera cuestión que plantea Maldrini. Los gobernantes de Teotihuacán manejan el sistema redistributivo, son los que concentran el excedente y luego deciden cómo lo redistribuyen. Después hay otra cuestión que es interesante, que es la utilización
la explotación de diversos nichos ecológicos, ¿sí? Esto lo vamos a ver más para la zona andina, pero básicamente, y sin extenderme demasiado, estos gobernantes lo que están reconociendo es la existencia de diversos nichos ecológicos donde se pueden obtener diversos recursos, ¿sí? Y que se pueden concentrar en la ciudad y luego también redistribuir. Ese conocimiento ecológico y la posibilidad de explotarlo y de concentrarlo también es un elemento que consolida el poder de esta élite gobernante, que como le decía en principio, adquiere, digamos, este aspecto de sacerdote, ¿sí? Y por otro Profesor, lado... no, perdone, no me quiero ir del mambo, pero mi incertidumbre, tenemos los sacerdotes, tenemos una sociedad productiva. Si yo me pongo en una línea de tiempo, en las primeras civilizaciones es donde surge el estado feudal en sus comienzos. sí, acá digamos que no sé... No, perdóneme, no me quiero ir para no entretener a todos los compañeros y confundirlo, pero yo hago un entrelazo y se me viene que es el origen del primer estadio feudal no, dentro de la civilización. no, porque el feudalismo es un concepto que se aplica para Europa, básicamente. No sería un concepto aplicable en América. Ah, ok. Y te lo Pero digo... no estoy en lo confuso. Sí, si yo me lo pongo a pensar en forma global, se podía interpretar de esa forma. digamos que el concepto de feudalismo yo prefiero, sería mejor decirlo así, reservarlo para la Europa medieval, ¿sí? Perfecto. Gracias. Lo cual no quita que sí hubieron ensayos de pensar la historia americana con estos conceptos del feudalismo, ¿sí? Han habido ensayos, ¿está bien? Han habido intentos, ¿sí? De pensar la historia americana bajo los conceptos, sobre todo desde el marxismo, ¿sí? Y suponer que como esta etapa era precapitalista, entonces era feudal. Yo pienso que no, digamos, que en realidad no se parece casi en nada, digamos, al feudalismo europeo, ¿sí? Gracias. Lo que sí te puedo decir es que lo que tenemos que pensar acá es el surgimiento de un Estado, ¿sí? Y como decía el compañero, de una estratificación social que está basada en la apropiación del excedente campesino. Ese proceso sí va a estar liderado en principio, como les decía, por sacerdotes, ¿sí? Que luego van a ir adquiriendo otros matices, otras características más vinculadas al aspecto militar. ¿Está bien? Avanzo porque si no se nos va a volver a cortar. Perdón. 4 minutos, ¿eh? Entonces, la tercera cuestión que menciona Mandrini, dijimos, una era que los señores controlaban el sistema redistributivo, la otra es que controlaban los diversos nichos ecológicos o productivos, ¿sí? Y la otra es justamente el prestigio que tenían como intermediarios, ¿sí? Entre la comunidad y las diversas divinidades, ¿sí? Esta idea de que eran básicamente sacerdotes, ¿sí? En base a esos elementos, ¿sí? Plantea Mandrini, se sostuvo, piensen que es una sociedad que duró unos cuantos siglos, ¿sí? Este control, ¿sí? de estas élites sobre el resto de la población campesina. Lo que va a plantear, como ya les fui comentando así medio cortadamente, que en principio sí encontramos el gobierno de sacerdotes, y luego ¿sí? El surgimiento de gobernantes de carácter más bien laico, ¿sí? Que hoy podríamos llamar como funcionarios o jefes militares o jefes guerreros. Pero la cuestión religiosa está siempre presente, legitimando el poder político, ¿sí? En nuestra sociedad contemporánea, digamos, bueno, en nuestro mundo occidental dividimos la religión y la política. En estas sociedades son cosas que van prácticamente de la mano, ¿sí? Que están prácticamente identificados, ¿sí? Lo que va a plantear Mandrini es que una cuestión que también explica la organización política y la pervivencia de esta comunidad es la existencia de diversos linajes dentro de Teotihuacán que finalmente fueron absorbidos por una organización política centralizada, ¿sí? Absorbidos en parte. Ahora les voy a comentar un poquito más. Él menciona como ejemplo que los diversos linajes, ¿sí? O clanes familiares que componían Teotihuacán tenían, por ejemplo, sus propios dioses, pero que se terminaron imponiendo dioses, esto pónganle comillas,
que hoy llamaríamos nacionales. ¿Sí? Digo, pónganle comillas porque hablar de nación para esas épocas está mal, ¿sí? Pero digo para que se entienda, ¿sí? Mandrini plantea entonces que había dioses locales, ¿sí? Pero que se impusieron aquellos dioses teotihuacanos en general, y menciona el caso de Tlaloc y de Quetzalcóatl, de la serpiente emplumada. Y lo que va a plantear es que la organización política de Teotihuacán va a estar compuesta por 4 gobernantes, ¿sí? 4 gobernantes, cada uno de ellos representantes de los diferentes linajes o barrios, dice también el autor, en los que se dividía la ciudad, ¿sí? Es decir, si encontramos en Teotihuacán diversos linajes, diversas familias, digamos, diversos clanes que logran, que tienen poder, digamos, en términos políticos, económicos, militares, lo que encontramos en la organización política es que es un gobierno, ¿sí? Donde 4 de estas 4 personas representan a cada uno de estos linajes, ¿sí? Es decir, de alguna forma es como un gobierno en algún aspecto colectivo, ¿sí? Los diversos linajes, estos 4 linajes que componen la sociedad, están representados en el gobierno. Bien, eso quizás podría ya explicar también la organización y la pervivencia de esta comunidad por unos cuantos siglos. Bien, para el siglo VII, va a plantear el autor, comienza la decadencia de Teotihuacán, ¿sí? Se abandonan las construcciones, se reduce la influencia en el ámbito mesoamericano, y para el siglo VII, 650, aparecen en los textos, se produce finalmente el colapso, donde hay diversas explicaciones, ¿sí? Sabemos que la ciudad fue incendiada, por ejemplo, por lo cual se ha hablado de invasiones, pero también se ha hablado de una crisis sistémica referida a la explotación de los recursos, o sea, una sociedad de 100.000 habitantes y que, bueno, tuvo que hacer una explotación muy fuerte de las tierras, se ha hablado de procesos de deforestación, bueno, no se sabe exactamente cuál fue el origen de la crisis